Bueno, estamos llegando al corazón de lo que quería mostrarles, que es el teorema de Frisch-Vogel-Labelle. Como les decía, esto es algo que difícilmente se vea en una licenciatura, pero me parece que es un gran condimento para un curso avanzado. Esto que insisto que duele, que molesta, porque nos obliga a mirar un poquito de álgebra. Eventualmente nos va a dar un montón de intuiciones para cuando hagamos datos en paneles, para cuando hagamos variables instrumentales, etcétera, etcétera. Así que me parece que es una gran contribución. Fíjense en dos cosas. Déjenme patar un poquito. Este que está acá es el modelo lineal, ¿está bien? Y es igual a x beta más u. Y lo que vamos a hacer es particionarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a separar las variables explicativas en dos grupos, las variables x1 y las variables x2, que acá marqué. O sea que en términos técnicos, x1 y x2 son matrices que tienen respectivamente k1 y k2 columnas. De modo que la matriz X lo que es juntar por un lado las variables x1 y por otro lado las variables x2 uno al lado de la otra. Y fíjense que similarmente el coeficiente beta son los coeficientes del primer grupo de variables explicativas y del segundo, y trivialmente k es k1 más k más 2. ¿Está bien? Entonces, déjeme definir esta matriz que se llama... Ahí se me está corriendo esto. No tengo mucha experiencia. ¿Por qué no escribe esto? Vas a saber uno. Bueno, ya veremos. Ahí está. Esta matriz que se llama M2. ¿Está bien? Fíjense que por construcción, M2 es la matriz de identidad menos x2, x2', x2 a la menos 1 por x2'. Fíjense que por lo que hemos discutido en los slides anteriores, esta tiene que ser la matriz que genera residuos de regresar cualquier cosa en x2. O sea, lo que hace esta matriz, insisto, si hace el trabajo de generar residuos en base a proyectar en x2. Entonces vamos a definir dos variables con asterisco, que son y asterisco, que es esto que está acá, se ve que no le encuentro la vuelta, acá está, ¿está bien? Y x1 asterisco. Entonces fíjense que y asterisco es m2 por y x1 asterisco es m2 por x1. O sea que las variables con asterisco son las variables originales, son los residuos de regresar las variables en x2. O sea que y asterisco son los residuos de regresar y en m2 y x1 asterisco son los residuos de regresar x1 en x2. ¿Está bien? Es muy importante. Tanto y asterisco como x1 asterisco son residuos de regresar en x2. Muy bien. Vamos por acá. ¿Bien? Ahora, supongamos que en nuestro modelo lo que nos interesa es estimar beta 1. ¿Está bien? Entonces le voy a proponer dos pasos. Uno, que es lo que ya hicimos. Insisto, si el modelo tiene x1 y x2, y a mí lo que me interesa es estimar los coeficientes asociados con x1, lo que puedo hacer es regresar y en x. Acuérdense que x contiene tanto x1 como x2. El método de mínimos cuadrados ordinarios nos va a dar estimaciones tanto de beta 1 como de beta 2. Insisto, este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que regresa y tanto en x1 como en x2. Y beta 1 es lo que estamos buscando. Insisto, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, no hay nada nuevo. Ahora les sugiero otro método alternativo, que es en dos pasos. El anterior es en un paso. Regresamos y en x y después nos fijamos en la parte que nos interesa, que es beta 1 sombrero. Ahora les propongo un método en dos pasos. ¿Está bien? En un primer paso, construir y asterisco y x1 asterisco. ¿Está bien? Y en un segundo paso, ¿está bien?, computar beta 1 tilde, que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, de regresar y asterisco en x1 asterisco. ¿Está bien? Y déjenme llamar a e sub 1 y e sub 2 a los residuos de ambos métodos. Y acá viene una parte fundamental, que es el teorema de Frisch-Vogel-Labelle. Lo más importante es esto que está acá. Los dos métodos conducen al mismo resultado. También la otra parte del teorema es que los residuos son iguales, pero esto no es tan importante por ahora. Más adelante va a ser importante, ¿no? Déjeme discutir esto. ¿Está bien? La prueba está por acá. La prueba es de vuelta. Las cosas que yo pongo en letra chiquitita son cosas que yo quiero que hagan ustedes. La prueba es un gran ejercicio, no para esto, sino para lo que vimos en la clase anterior. Así que en definitiva los voy a invitar a que miren la prueba con detalle, lo hagan, lo practiquen y vale los comentarios que yo hago siempre, ¿no? ¿Qué pasa si no te sale? Lo hace de vuelta.
¿Qué pasa si te sigues sin salir? Lo discutís con un compañero vía WhatsApp, vía Skype, probás. Y a la semana que viene, si seguís teniendo dudas, las discutimos en el foro. Ese es el desafío. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Déjeme escribir un poquitito. El modelo es este. ¿Está bien? X1, beta 1, X2, beta 2, más U. ¿Está bien? Entonces, lo que sugiere el teorema de Frisch-Vogel-Labelle es que yo siempre puedo proceder en dos maneras algebraicamente idénticas para construir una estimación de beta 1. Una es directa, que es regresar y en todas las variables del modelo, que es x1 y x2, y quedarnos con la parte que nos interesa, que es esta, ¿no? Y la otra es indirecta, ¿está bien? Que consiste primero en crear las variables con asterisco y después armar la regresión nada más que con las variables con asterisco. ¿Está bien? Fíjense lo que hace las variables con asterisco. Por ejemplo, esta, ¿no? Que es x1 asterisco, que es m2, x2. Perdón, me equivoqué y lo corrijo. Magia de la tecnología. ¿Está bien? Fíjense que lo que hace esto es regresar x1 en las variables x2 y tomar los residuos. O sea que en definitiva las variables con asterisco son las variables limpias del efecto de x2. Misma interpretación tiene y asterisco. ¿Está bien? O sea, en definitiva las variables con asterisco son las variables donde ya hemos neteado cualquier efecto que pueda tener x2. Entonces, en definitiva, en la segunda etapa lo que estamos haciendo es regresar y asterisco, que es y habiéndole sacado la parte que es posible de explicar con x2, en x1 asterisco, que es la parte de x1 que no tiene nada que ver con x2. O sea, en definitiva, de una especie de efecto puro de x1 en y. Entonces, lo que es súper importante del teorema de Frisch-Vogel-Labelle es que le da contenido intuitivo y formal a qué significa controlar por x2. Y está diciendo, le está dando contenido formal a la siguiente idea, que a la larga, si a mí me interesa beta 1 y yo lo que quiero hacer es controlar por el efecto de x2, tengo dos formas de hacerlo. La que vimos hasta ahora en los cursos básicos de econometría es, si yo quiero controlar por x2, lo que hago es meto x2 en la regresión. ¿Está bien? Pero lo que está diciendo esto es que meter una variable de control en un modelo de regresión es equivalente, por el teorema de Frisch-Vogel-Labelle, a sacarle su efecto. ¿Está bien? O sea, netear a todas las variables del efecto de las variables que no me interesan, que en este caso son x2. ¿Está bien? O sea que efectivamente lo que estamos mostrando con el teorema de Frisch-Vogel-Labelle es que formalmente controlar por x2 es sacarse x2 de encima. Ese es el poder que tiene el teorema de Frisch-Vogel-Labelle. Voy a discutir ahora en una parte que voy a hacer que eventualmente una consecuencia del teorema de Frisch-Vogel-Labelle es que el modelo de k variables se reduce a uno con dos variables. En definitiva, nosotros siempre pensamos que un modelo con k variables es más general que un modelo con dos variables, pero una consecuencia del teorema de Frisch-Vogel-Labelle es que en realidad son modelos equivalentes. No es más general un modelo con k variables que un modelo con dos variables. Deme un ratito, ahora se los voy a discutir. ¿Está bien? Cosas. Ilustración geométrica del teorema de Frisch-Vogel-Labelle. Se los voy a dejar para que lo miren ustedes. ¿De dónde? Acá los voy a invitar a que busquen en la página del curso. Hay un paper bastante viejo que yo escribí hace un tiempo, ¿está bien? Que tiene una interpretación de este dibujo, y de vuelta me parece que leer eso con detalle los va a llevar a leer muy bien la clase anterior e interpretar este teorema en base a todo lo que aprendimos en la clase anterior. O sea que la interpretación geométrica del teorema, que es delicada, se las dejo para que la miren en ese paper, después la discutimos si hace falta. Y después les voy a dejar un pequeño ejercicio, ¿está bien? Es que lean ustedes esta parte que está acá, ¿no? Que básicamente lo que dice es que sacarse de encima el intercepto por el teorema de Frisch-Vogel-Labelle implica restar las medias muestrales, así que les dejo que lean estos dos slides, ¿está bien? Bueno, ahora déjenme hacer un experimentito un poco raro, que es que quiero volver sobre esta idea de que por el teorema de Frisch-Vogel-Labelle
el modelo con k variables no es más general que un modelo con 2 variables, ni al revés. Son construcciones equivalentes a un punto de vista algebraico. Para eso necesito un poquito de tecnología porque quiero escribir un poco. Déjeme pasarme a un pizarrón virtual. ¿Está bien? Acá necesito algunos chiches primero para que me entiendan. El primer resultado auxiliar que necesito sacar es el siguiente. Fíjense la siguiente cosa. ¿Está bien? Déjenme borrar porque esto no me gusta. Está muy arriba. Ahí lo borré. Gran ventaja de la tecnología, no gastamos en tinta. Es hasta ecológico esto. Muy bien. Este es el teorema de Frischow-Labelle. ¿Está bien? Esto es x1 asterisco. X1 asterisco a la menos 1. X1 asterisco prima. Y asterisco. Esto, insisto, ¿dónde sale? Es el teorema de Frischow-Labelle. ¿Ok? Y acuérdense que x1 asterisco lo definimos como m2 x1 y de la misma manera y asterisco es m2 y. Muy bien. Ahora fíjense la siguiente cosa. Entonces, esto lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Y acá esto déjenme escribirlo explícitamente, reemplazando las definiciones. Vamos, simplemente reemplacé los asteriscos por las definiciones que vimos anteriormente. Y acá hay un paso que puedo dar. Están picando los mosquitos, che. Problema de trabajar en casa en el barrio de Núñez. Ahora puedo dar este paso. ¿Está bien? Y si estuviésemos en clase, les voy a preguntar por qué. Epa. Bueno, me fui. ¿Por qué? Y que de malo que soy no se los voy a decir. Piénsenlo ustedes cómo es que doy este paso. Después, si no lo entienden, obviamente me lo preguntan. Así que seguimos entregando. Entonces, como les dejé a ustedes por qué dar ese paso, yo sigo. ¿Está bien? Y ahora esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Ahí estamos. ¿Qué es lo que dice esto? Es una estupidez. Lo que dice es que fíjense que, de acuerdo al teorema de Frischow-Labelle, para sacar beta 1 sombrero, yo tengo que regresar y asterisco en x1 asterisco, o simplemente puedo regresar y en x1 asterisco. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Justamente por esta propiedad que yo les pido que me ayuden a terminar la demostración. No hace falta sacar el efecto de x2 de y si yo ya lo saqué de x1. Es redundante, ¿está bien? Así que este resultado es importante. Punto número 1. Ahora les recuerdo otra cosa. ¿Está bien? Déjenme, como no soy muy bueno con esto, tengo que inventar más cosas. Pasa que no voy a dejar seguir escribiendo acá. Bueno. Voy a generar uno nuevo. Muy bien. Muy bien. Ese es un resultado. El primer resultado, insisto, es no hace falta sacar el efecto de x2 a la y si ya se lo saqué a x1. El segundo resultado es una estupidez que viene de la licenciatura, que es el modelo con una sola variable explicativa y sin intercepto. Acuérdense de esto, se los tienen que haber contado, si no tienen que pedir que les devuelvan el dinero en defensa del consumidor. Este modelo tiene una sola variable explicativa y no tiene intercepto. Entonces, en este caso, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene esta forma. ¿Bien? ¿Qué pasa esto? Dividido. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, ojalá que sí, ¿no? Porque si no los asesino. Así que en definitiva, esta es la forma que tiene el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para el caso en donde hay una sola variable explicativa y no hay intercepto. Muy bien. Y ahora es donde
Descartar. Quiero crear uno nuevo. Muy bien. Y acá es donde quiero venir a parar. ¿Está bien? Donde acuérdense que lo que quiero discutir es qué es esto de que el modelo con K variables no es más general que el modelo con dos variables. Me siento, este es el momento Darth Vader de este curso, ¿no? Porque a todo el mundo le hacen creer que primero viene el modelo de dos variables y después es más general el modelo con K variables, y ahora yo los voy a convencer de lo contrario. ¿Está bien? Es por el maldito teorema de Frijol-Labelle. Ahí vamos. Fíjense en la siguiente cosa. De vuelta, vamos a particionar el modelo de esta manera. Pero ahora piensen, estoy tan contento con esto, puedo elegir el color que quiero, que acá hay una sola variable. Y que acá hay K menos 1 variable. ¿Está bien? De modo que este es un coeficiente y esto que está acá es un vector. Y este que está acá es un coeficiente. O sea, beta 1 es un coeficiente. Entonces fíjense, y acá viene la magia del teorema de Frijol-Labelle, que beta 1, sombrero, yo lo puedo escribir como x1 asterisco prima x1 asterisco a la menos 1 por x1 asterisco prima por y. O sea, acá no hace falta agregar un y asterisco, o es irrelevante agregar un y asterisco por lo que justamente les demostré hace unos minutos. ¿Está bien? Ahora fíjense la siguiente cosa. x1 asterisco es una sola variable explicativa. ¿Está bien? O sea que en el segundo paso del teorema de Frijol-Labelle, en donde x1 es una sola variable explicativa, lo que estamos haciendo es regresar y, que es una variable sola, en una sola variable explicativa, que es x1 asterisco. De vuelta, que es x1 asterisco son los residuos de regresar esa variable explicativa en todas las otras. ¿Está bien? O sea que esto en definitiva lo podemos escribir, de acuerdo a lo que discutimos en el pizarrón anterior, de la siguiente manera. ¿Está bien? x1 y asterisco al cuadrado. Y acá está la madre de todos los despelotes. ¿Por qué? Porque acá se ve claramente que yo no gano nada con las matrices. O sea, ¿qué quiere decir? Una consecuencia maldita del teorema de Frijol-Labelle es que a la larga el modelo de K variables se puede reducir a una regresión simple de una variable en otra variable sin intersecto. O sea, en definitiva, el modelo con K variables no es más general que el modelo con dos variables. ¿Por qué? Por el teorema de Frijol-Labelle. Una consecuencia elegantísima del teorema de Frijol-Labelle es que siempre que nos interese algo, con el truco de sacarnos de encima las variables que están molestando, entre comillas, vamos a poder reducir cualquier característica del modelo con K variables a un modelo con nada más que dos variables. Insisto, esta es la versión dos variables, si se quiere, del modelo con K variables. Por eso es que la bravuconada que yo digo después de hablar de estas cosas es que el teorema de Frijol-Labelle termina mostrando por qué las matrices sobran. Fíjense que el teorema de Frijol-Labelle termina diciendo que las matrices no cumplen ningún rol esencial. ¿Por qué? Porque por el truco del teorema de Frijol-Labelle yo me las puedo sacar de encima y trabajar todo el modelo de K variables como si fuese el de dos variables, utilizando variables en formas de residuos. ¿Está bien? Una de las grandes ventajas, insisto, que me parece que tiene el teorema de Frijol-Labelle, lo voy a discutir en un videito después, es justamente la habilidad de poder envolver el modelo de K variables en una especie en el modelo de dos variables. ¿Está bien? Por eso es que yo insisto que uno tiene que pasar mucho tiempo intuitivo discutiendo el modelo con dos variables. ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema de Frijol-Labelle, el modelo con K variables no es un modelo más general. Bueno, en otro videito voy a hacer un resumen de todo esto, porque fue largo, y voy a discutir intuitivamente esto y dar algunas notas históricas. Como siempre, revisen todo, seguro que hay errores, hay machinations, discutan por WhatsApp, llámense por teléfono, cuídense. Y si después de una semana de luchar con esto me muestran que siguen las dudas,
yo termino siempre diciendo les voy a sacar casi todas las dudas. Bueno, gente, muchísimas gracias, cuídense.